Hola, gente. Bueno, una de las cosas que me llamaron la atención del estallido social en Chile fue el término dignidad, ¿no? Que se usó bastante. Era un estallido por la dignidad. A la plaza se le denominó Plaza Dignidad, y la dignidad ha sido un centro del debate público desde entonces. Así que muchas personas nos hemos preguntado qué significa la dignidad. Y la verdad es que es un concepto bastante disputado, bastante general. Cuando decimos dignidad, nos podemos referir a muchas cosas y por eso decimos que es un concepto amplio. Por ejemplo, hablamos de vivienda digna y de educación digna como características que la vivienda y la educación tienen que tener para ser de calidad, ¿no? Para que les sirvan a las personas para desarrollarse en su vida. Desde esta perspectiva, la dignidad es un valor que posee una cosa que le sirve a las personas, ¿no? Para la vida de las personas, pero siempre se vincula con la vida de las personas. Por otro lado, existen otras maneras de concebir la dignidad. Podemos decir eh, que la naturaleza tiene su propia dignidad y que hay que tratarla con cierto respeto. Podemos decir que los animales tienen una dignidad que implica que no deben ser maltratados. Entonces ya no estamos hablando de un valor, de una cosa para uso del ser humano, sino que estamos hablando de un valor intrínseco que tienen animales, plantas y que merecen respeto por ello. En ambos casos, dignidad parece ser una cualidad valiosa. Eh, es posible también aplicar esto a los seres humanos, ¿no? Es posible concebir que los seres humanos tienen una dignidad universal y son iguales en ella, ¿ya? Que todos los seres humanos son iguales en dignidad, y esto es como el sentido más intuitivo del término, porque está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los pactos de Ginebra, en declaraciones como la Ley Fundamental Alemana. Es como es la idea más intuitiva de dignidad del ser humano que tenemos, y sin embargo no es la única. ¿Por qué? Porque también podemos decir que una persona actúa de forma digna. En este caso ya no estamos hablando de un valor intrínseco, sino de una cualidad de la conducta. A veces se actúa de forma digna y a veces se actúa de forma indigna, ¿no? O también decimos que una persona es digna para un cargo, en el sentido de que la persona tiene todas las habilidades necesarias para ocupar ese cargo. Pero ya no estamos hablando de un valor interno que todos tenemos, sino de una cualidad. Y existe gente que tiene una cualidad y existe gente que no. Y en este sentido, dignidad ya no es universal y ya no es igualitario, sino que es un carácter particular que tienen algunos, ¿ya? Y no otros. También podemos decir que un puesto, por su altura, tiene cierta dignidad. Por ejemplo, podemos decir la dignidad del cargo del presidente de la República, ¿no? En este sentido, ya tampoco es un concepto igualitario, sino jerárquico. Hay una jerarquía ahí, y por el tema de que se tiene una jerarquía elevada, se tiene dignidad por estar en ese lugar, ¿no? Y por otro lado, también podemos hablar de dignidad como un estatus. Por ejemplo, todos somos ciudadanos de este mundo y por tanto todos compartimos la dignidad de ser miembros de este mundo. Así que como pueden ver, dignidad puede ser entendida de varias maneras, ¿ya? Desde el respeto, desde una cualidad, desde un estatus. Y lo que quiero hacer en esta serie de videos es explorar un poco todos estos conceptos, todas estas formas de entender la dignidad y sus implicaciones. Por eso decimos que la dignidad es un concepto en disputa, un concepto muy amplio, y vamos a intentar desenmarañar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de dignidad. Y es que la dignidad no es una evolución lineal, ¿no? A veces se entiende de una manera y a veces se entiende de otra. No es que sea un concepto que partió desde una concepción muy aristocrática en la que se reservaba para los altos cargos, que por tener altos cargos tenían una dignidad, y desde ahí se fue ampliando poco a poco hasta abarcar al común de los seres humanos. No, en su desarrollo histórico, dignidad a veces se entiende de unas maneras y a veces se entiende de otras maneras, que no es una evolución lineal, sino que tienen características muy distintas. A veces se puede avanzar y a veces se puede entender de una manera más restrictiva. Entonces, eso es lo que queremos ver. Y precisamente por esta amplitud del concepto, que parece ser algo muy difuso, es que no es del todo tratado en la filosofía. Lo que yo voy a abordar aquí es una revisión del concepto que hace el filósofo Michael Rosen en un libro que se llama Dignity, y él parte citando esta frase, esta cita de Schopenhauer, que yo les voy a compartir aquí apenas me cargue. Bien.
Schopenhauer dice que esta expresión, la dignidad del hombre, acuñada por Kant, es el santo y seña que han usado todos los moralistas de cabeza vacía. ¿Y por qué usan esto? Lo usan para suplir la ausencia de una base moral sólida, de una real base moral, ¿m? O siquiera de una base que tenga significado. Entonces, dignidad no tiene un real significado para Schopenhauer y es usado por moralistas de cabeza vacía para suplir la ausencia de fundamentos morales. ¿Y por qué esto funciona? Funciona por la vanidad de las personas, ya que a las personas les gusta escuchar que tienen este valor interno. Esa es la crítica de Schopenhauer, que fundamentalmente dice que es un concepto vacío, que no tiene un real significado y que puede ser reemplazado con otros, por otros conceptos con mucho más éxito, que son mucho más precisos. Y esta es la misma línea que en 2002 sigue la filósofa Ruth MacLean en un escrito donde dice que dignidad es un concepto inútil. Ella se pregunta si la dignidad sirve de algo para el análisis ético o las actividades médicas. Y señala que una inspección cercana muestra que apelar a la dignidad eh, es en el fondo una forma vaga, ¿ya? Y que no debe ser utilizada porque existen otras nociones que son más precisas, ¿ya? Y no meros eslóganes. MacLean dice que la dignidad es un mero eslogan que no agrega nada a nuestro entendimiento sobre la moral, la ética, las actividades médicas. Es una crítica bastante dura. MacLean va a optar por el reemplazo del término dignidad por otros como la autonomía. Entonces ella va a entender que la autonomía es un concepto más preciso y que sirve mejor para la ética y las actividades médicas, ¿no? Pero también tenemos concepciones como la de Joel Feinberg, que dice que el respeto a las personas puede ser simplemente el respeto a sus derechos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, quizás solamente estamos reconociendo que las personas tienen derechos y que tienen que ser respetados. Por tanto, hablar de dignidad humana significaría reconocer a la otra persona como alguien que es un potencial hacedor de reclamos, ¿ya? Es decir, como alguien que es una potencial persona capaz de hacer valer sus derechos y exigir que sus derechos se respeten. Entonces, estas tres críticas apuntan al tema de que la dignidad es un concepto vago que puede ser reemplazado por otros y que otros conceptos como autonomía o derechos son una base mucho más sólida para la moral, dado que son conceptos más precisos, ¿ya? No son tan amplios como el término dignidad. Entonces, los problemas tras el concepto son los que ya hemos visto, redundancia e intercambiabilidad, pero también pueden ser los temas de indefinición, ¿ya? Es decir, el concepto puede entenderse como un concepto universal, que todos tenemos una dignidad común, independiente de lo que hagamos, eh, o puede entenderse como una cualidad, es decir, que uno actúa de forma digna, pero no necesariamente todos tienen la misma dignidad, ¿ya? En este sentido, la dignidad se entiende como una virtud. Podría parecer contraintuitivo, pero realmente este debate está en el corazón de nuestras sociedades contemporáneas. Por ejemplo, cuando se debate la pena de muerte, muchas personas piensan que el Estado no le puede quitar la vida al criminal porque por mucho que haya cometido un crimen atroz, tiene una dignidad humana que debe respetarse y por tanto no podemos no podemos cobrar su vida. Otras personas dicen que al cometer estos crímenes atroces, esta persona, este criminal, ha renunciado a su dignidad y que, por tanto, el mismo respeto a la dignidad de la víctima exige la pena de muerte. Entonces, como pueden fijarse, incluso en nuestro lenguaje cotidiano entendemos dignidad de formas distintas. Y esto nos lleva a un último punto. La dignidad tiene un sentido polisémico. Esto significa que la dignidad se puede entender de muchas maneras. Incluso se puede entender como un mero receptáculo de posiciones políticas. Y esto se puede ver también en la política contemporánea, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas que defienden el matrimonio igualitario argumentando que se deriva, que es ser consecuente con la dignidad de las personas. Como las personas son dignas iguales en dignidad, tienen derecho a casarse. Pero hay otras personas que ya desde una concepción más católica dicen que el matrimonio heterosexual tiene una dignidad y que permitir el matrimonio igualitario sería
ir contra esa dignidad porque la institución que está pensada para procrear hijos se desnaturaliza. Entonces, como pueden ver, aquí las dos partes de este debate utilizan el término de dignidad para defender sus posturas, y sus posturas son completamente distintas. Estos son los problemas tras el concepto, por eso necesitamos un poco ir precisando qué vamos a entender por dignidad. Ahora, ¿debería importarnos la dignidad? Existen preguntas, o sea, existen distintas respuestas a este término, para algunos no, para algunos como MacLean o Feinberg o Schopenhauer puede reemplazarse por otros términos. Sin embargo, a mí me parece un tema importante, y la manera en que vamos a abordar esto es como Rosen hace un análisis histórico de cómo el concepto se ha entendido, y nuestro propósito hoy es ver cuáles son las distintas formas de entender la dignidad, ¿no? Y vamos a partir desde lo más antiguo, ¿no?, que es Cicerón, ¿no?, y precisamente el estoicismo, ¿no?, del que Cicerón ha sido muy influido, y después, ¿no?, es decir, todo lo que existe entre Cicerón y Immanuel Kant, que escribe la Ilustración y que es uno de los autores más importantes para este tópico. Hay que entender primero que en el contexto de Cicerón, la palabra dignidad se utiliza para referirse a un estatus social que uno ocupa en una sociedad. Es un concepto jerárquico en el sentido de que la dignidad se asocia a los altos cargos de una sociedad jerárquica, como por ejemplo los nobles, ¿no?, o los sacerdotes, tienen una dignidad especial que está fundada en su cargo. Sin embargo, Cicerón va a examinar este concepto y desde un estatus social particular va a pasar a un estatus general, un estatus que todos los seres humanos compartimos. En este sentido, la dignidad va a ser un estatus común al ser humano que se va a fundar en su razón. ¿Por qué en su razón? Porque la razón es lo que le permite al ser humano descifrar la ley divina, que es el designio de cómo van a funcionar las cosas así en corto, en en el mundo, ¿no? En el orden divino que rige al mundo. La razón es parte de este orden divino, en el tanto es una porción de lo divino en nosotros que nos permite comprender la ley divina y actuar moralmente. Entonces, como todos los seres humanos tenemos esta capacidad de uso de razón, todos los seres humanos compartimos esta porción de lo divino que nos permite entender la ley divina. Ahora bien, como todos nosotros eh, podemos desarrollar esta capacidad mediante el estudio de la ley divina, de los fenómenos naturales, de la filosofía y la comprensión, la dignidad se funda en esto, en el estudio y la comprensión. Esto también tiene implicancias políticas, debido a que si todos somos capaces de participar en la ley divina y descifrarla a través de la razón, todos nos regimos por las mismas leyes. Y si todos nos regimos por las mismas leyes, somos todos ciudadanos de un mundo común. Entonces, esto es el cosmopolitismo, y es uno de los primeros pasos en la filosofía para entendernos como seres libres, o sea, como seres iguales, ¿no? En, y aquí ya tenemos una concepción igualitaria que pasa desde un sentido común más jerárquico, la dignidad como estatus social, como una posición asociada a un cargo alto, hasta un estatus común compartido por todos los seres humanos. Y de cierta manera, esta tradición va a seguir en Giovanni Pico de la Mirandola, que escribe tiempo después, mucho tiempo después, en la Edad Media. Cicerón es de la Roma antigua. Pico de la Mirandola lo que hace va a ser extender este concepto de la dignidad como un estatus social eh, a la creación en general, pero se va a centrar principalmente en la humanidad debido a que es capaz de libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que si bien participa en un designio divino, ¿ya? Pico de la Mirandola ya es cristiano, ya católico, y si el ser humano participa en este plan divino, es el único capaz de construirse a sí mismo mediante una gama de alternativas que los demás animales o que las demás criaturas de la creación no disponen. Entonces, el concepto de libre albedrío es lo que para Pico de la Mirandola le da al ser humano una dignidad especial, y por eso existe una relación entre dignidad y autodeterminación. Es la capacidad que tenemos nosotros
de construir nuestro propio camino, y no solamente de construir nuestro propio camino y decidir nuestras propias rutas de vida, sino que no somos esclavos de ningún plan natural. Podemos en cualquier minuto ir contra nuestra naturaleza, ir contra nuestros instintos y construirnos a nosotros mismos. ¿Mm? Debe notarse que la dignidad aquí no es exclusiva del ser humano, puesto que en primer lugar la dignidad deriva del hecho de que somos creaciones de Dios. Por tanto, toda la creación posee su dignidad. Y esto también lleva a que el ser humano le debe a las criaturas de la creación cierto respeto. ¿Mm? Santo Tomás de Aquino es otro de los teóricos que va a profundizar en esta línea, en el sentido de que va a entender la dignidad, y él la va a definir explícitamente, como la bondad de algo a causa de sí mismo, en virtud de ocupar el lugar que le corresponde dentro del orden divino. Entonces, lo que podemos entender aquí es que todas las cosas tienen su dignidad. El ser humano tiene su dignidad, los animales tienen su propia dignidad, los vegetales, las plantas tienen su dignidad. Ahora, el ser humano posee dignidad en tanto es una creación de Dios, pero dada su posición especial en la creación, tiene una dignidad especial. Entonces, la cosa aquí es que distintas personas, o sea, distintas personas, distintas especies, distintas criaturas de la creación de Dios, tienen dignidades diferentes, ¿no? Y la razón de ser de esa dignidad es distinta. En Santo Tomás de Aquino también se da esto de la participación del ser humano en la ley divina a través del uso de la razón y cómo va descifrándola y cómo es capaz de actuar moralmente gracias a ello. Entonces, si se fijan aquí, ya tenemos un sentido de dignidad un poco distinto al estatus convencional de Cicerón, en el sentido de que ya no es solamente una posición que se ocupa, si bien se puede entender así, sino que en última instancia la justificación viene del valor interno que tenemos de ser creaciones de lo divino. Entonces ya hay una manera de entender la dignidad aquí que es universal también. ¿Por qué? Porque todos somos producto de Dios para esta vertiente de la filosofía. Pero sin duda, el filósofo más importante de la dignidad hasta hoy es Immanuel Kant. Y la justificación de Kant es un poco diferente en tanto hasta ahora todas las implicaciones de la dignidad que hemos visto están basadas en lo divino. Para Kant, bueno, Kant también dice que la dignidad en última instancia se debe a que somos criaturas de Dios, ¿no? Que somos creados por Dios. Pero lo importante, lo que nos da la dignidad no es esto como tal, sino que somos capaces de reconocer la ley moral al interior de nosotros. ¿Ya? Y esta capacidad de reconocernos a nosotros mismos como criaturas morales es la que nos da nuestra dignidad al margen de lo divino. Entonces Kant, ya lo quiera o no lo quiera, dice Rosen, abre las puertas para una comprensión secular, es decir, no religiosa, de la dignidad. Y Kant es un poco complejo, así que lo vamos a ver muy en corto. Kant va a decir que en el reino de los fines, todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio, puede ser colocado algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y no se presta equivalencia alguna, es decir, algo que no se puede reemplazar, posee una dignidad, ¿ya? O que constituye la única condición bajo la cual puede algo ser fin en sí mismo, ¿ya? O sea, lo que es fin en sí mismo no posee un valor relativo, un precio que pueda ser reemplazado, ¿ya? Lo que tiene un valor, lo que es un fin en sí mismo y por tanto no puede ser tratado como un medio para un fin, sino que es fin en sí mismo, es la dignidad humana. La dignidad humana se entiende acá como un valor intrínseco que las personas tienen y que nos exige tratarlas como fines en sí mismos y no como medios para lograr fines, ¿no? Si yo no puedo usar una persona para lograr un fin, tengo que tratar a la persona como si fuera un fin en sí mismo, con respeto a su dignidad. Esa es como la idea básica. La concepción de Kant es radical e igualitaria, ¿no? Hay que explicar esto un poco. La condición para que algo pueda ser un fin en sí mismo en Kant es la moralidad, ¿ya? Un ser que es capaz de moralidad es un ser que tiene dignidad. En ello consiste la dignidad como un valor intrínseco, en la ley moral que existe dentro de nosotros. Esta dignidad es
incondicional e incomparable. Entonces, quien tiene dignidad la tiene siempre y no se puede reemplazar, ¿no? Ahora, esto es igualitario en la medida en que todos los seres humanos participamos de la moralidad y por tanto todos los seres humanos poseemos esta dignidad que nos hace únicos e irreemplazables. Sin embargo, también es radical porque supone un retroceso con la concepción cristiano-católica. Para la concepción católica, el ser humano tenía una dignidad especial, pero los animales también poseían una dignidad. Las plantas también poseían una dignidad porque todos participaban en el plan divino, ¿ya? Pero la concepción de Kant exige un requisito muy alto, que es la moralidad. Hasta donde sabemos, el ser humano es el único capaz de moralidad. Por tanto, al ser el único que lleva la ley moral en su interior, el ser humano para Kant es el único ser capaz de dignidad. Es decir, las plantas no la tendrían y los animales tampoco. Y por eso la concepción de Kant también es radical, ¿no? Se centra en el ser humano. Ahora, ¿en qué consiste la dignidad? En cierta medida hay una relación importante entre dignidad y autonomía, ¿ya? Dado que la autonomía consiste en que esta ley moral que llevamos en nuestro interior y que reconocemos como obligatoria es autodada, es decir, que la elegimos nosotros mismos. Y esta capacidad de reconocer la ley moral al interior de nosotros como obligatoria y dárnoslas a nosotros mismos, merece respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿ya? La función legisladora de esta ley moral que nos dice lo que es correcto hacer y que es incondicional, es decir, en cualquier caso, sin importar las consecuencias, la ley moral no cambia, ¿no? Nos exige hacer lo correcto siempre. Esto merece respeto, ¿ya? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ahora, esto también va a provocar una tensión entre la ley moral y nuestros instintos básicos, porque a veces nosotros queremos hacer algo, pero sabemos que no es lo correcto, a veces sabemos que lo correcto consiste en otras cosas, sin embargo, nuestras inclinaciones naturales nos llevan a la envidia, a la avaricia, al deseo. Eh, lo interesante de esto para Kant es que esta distancia entre nosotros y lo que nosotros deberíamos ser, que nosotros sabemos lo que deberíamos ser debido a la ley moral en nuestro interior, que reconocemos como obligatoria, nos asombra, ¿ya? Esto merece un respeto y esto es lo que Kant va a denominar lo sublime, esta capacidad de asombro inexplicable, esta cosa que nos asombra de una manera inexplicable, que, que no podemos explicar y que sin embargo nos atrae, es la ley moral que tiene un valor superior, que se mantiene con independencia de cualquier inclinación natural que tengamos, resulta sublime. Esta capacidad que tiene la ley de mantenerse con independencia de cualquiera de nuestras inclinaciones naturales es la sublimidad que asombra a Kant. Entonces él dice que a él no lo dejan de asombrar dos cosas, ¿no? Siempre se asombra por el cielo arriba de nosotros, el cielo estrellado arriba de nosotros, y la capacidad moral al interior de nosotros, la ley moral en nuestro interior. Entonces, al reconocer la sublimidad de la ley moral y obedecerla, actuamos de manera digna. Y aquí ya Kant elabora otra manera de entender la dignidad. Kant la ha entendido como un valor intrínseco, como algo fundamentado en nuestra autonomía. La ha entendido también como algo digno de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, y ahora la postula como una cualidad, ¿bien? Que es la capacidad de reconocer lo sublime de la ley moral en nuestro interior y obedecerla a pesar de nuestras inclinaciones naturales, ¿bien? Entonces ahí ya tenemos varias formas de entender la dignidad que están en el propio Kant. Y el tema de lo sublime también va a ser tratado por Schiller. Y lo sublime es importante porque nos vincula con una manera de entender la dignidad que ya no es ni un estatus ni un valor intrínseco, sino una cualidad de la conducta o, si ustedes quieren, una virtud. Vamos a partir por la distinción que hace Schiller entre gracia y dignidad. La gracia es la expresión del alma hermosa y la conducta alineada a la voluntad moral de la racionalidad sin que medie lucha. En otras palabras, es una disposición plena a actuar moralmente sin que haya ninguna tensión en nuestro interior. Es decir, uno actúa con gracia cuando sigue la ley moral, que racionalmente descifra por gusto.
¿Ya? Entonces, por eso es una expresión del alma hermosa, es el alma que racionalmente sigue a gusto la ley moral sin que haya ninguna tensión, ninguna duda en su interior. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esa gracia como Chile la entiende, sino que existe siempre una lucha a nuestro interior entre la voluntad moral de nuestra racionalidad, lo que nuestra razón nos dice que es moral hacer, y nuestros impulsos naturales. Entonces, para Schiller, la dignidad surge de esta lucha sublime entre la voluntad moral y nuestros impulsos naturales. Cuando pese a tener impulsos naturales que nos llevan en contra de lo que es correcto hacer, y aún así hacemos lo correcto, cuando ganamos esta lucha actuamos con dignidad. Por tanto, la dignidad se asocia al autocontrol. La dignidad es sublime porque demuestra que no somos esclavos de nuestros impulsos naturales. Podemos sacrificarnos para hacer lo correcto. No porque nos guste, sino porque es nuestro deber. Y aquí la dignidad se va a entender como una cualidad estética de la conducta, ¿no? Y una expresión de la agencia humana, que es nuestra capacidad de sobreponernos a nuestros instintos naturales para obrar de la manera en que decidimos obrar. Entonces, es importante entender ahora la dignidad como un concepto igualitario o un concepto jerárquico. Y la dignidad, aunque nosotros ahora entendemos que es algo común de todos los seres humanos, que todos los seres humanos son iguales en dignidad, no siempre ha sido entendido de este modo, ¿no? Hemos visto definiciones de dignidad como estatus en Cicerón como una cualidad que todos compartíamos al ser poseedores de esta capacidad de razón, que es una porción de lo divino al interior de nosotros que nos hace ciudadanos del mismo mundo. ¿Ya? Una forma de entender la dignidad de forma universal. ¿Ya? La hemos entendido como un valor interno, ya sea desde la tradición católica, que está en todos nosotros por ser parte de la creación de Dios, o desde la teoría de Kant, que es la ley moral en nuestro interior. Pero en los dos sentidos la poseemos todos, es igualitario. O una cualidad estética que surge de la lucha entre nuestros impulsos naturales y lo que es correcto hacer, ¿no? Lo que nos exige la moralidad. En este sentido, la igualdad en la dignidad no es tan así porque algunas personas actuamos dignamente y otras personas no actuamos dignamente, pero en potencia la compartimos todos. Es decir, todos seríamos capaces de actuar de forma correcta sobreponiéndonos a nuestros instintos naturales si así lo quisiéramos. ¿Ya? Por tanto, en todos estos sentidos, se asume que la dignidad pertenece a todos los seres humanos. Y esto no siempre ha sido aceptado. Entonces existen muchas críticas a este concepto de dignidad, desde las de Schopenhauer hasta las de Marx, pero una de las más feroces es las de Nietzsche. ¿No? Nietzsche se va a oponer a todas estas ideas liberales, humanistas, kantianas, bueno, puse liberales de nuevo, pero cristianas y socialistas que están intrincadas en el concepto de dignidad, todas corrientes a las que Nietzsche se oponía fervientemente. Nietzsche se va a oponer principalmente a la idea de dignidad en el trabajo y de la vida misma. ¿Por qué? Porque él cree que el trabajo es un medio forzoso para ganarse la vida y que no es algo que exprese la altura de la vida humana, sino que es algo a lo que nos vemos obligados a hacer casi como esclavos. Por tanto, dignificar el trabajo es un engaño, ¿ya? Porque el trabajo en sí no tiene nada de noble, y ahí Nietzsche se cuelga de los antiguos griegos, que para los que el trabajo manual sobre todo era una cosa que había que evitar, que era una bajeza humana. Entonces Nietzsche va a decir que la idea de dignificar el trabajo como medio para ganarse la vida eh, solo puede respaldarse dignificando la vida misma, diciendo que la vida en sí es digna y que por tanto un medio tan odioso como el trabajo para ganarse la vida tiene que ser digno también. Pero lo que dice es que estos son engaños, ¿ya? Y que la dignidad es un producto forzoso de la esclavitud. Entonces el esclavo se consuela a sí mismo diciendo que trabaja de manera digna para ganarse la vida, que es digna en sí misma. Ahora bien, esto no significa necesariamente que Nietzsche no evoque una idea de dignidad de una forma u otra, ¿no? Lo que pasa es que Nietzsche va a elevar una clase de vida en particular por sobre el trabajo. Y Nietzsche va a decir que dignidad solo puede evocarse cuando el ser humano ha superado esta condición odiosa de tener que trabajar para ganarse la vida y es capaz de redimir la vida misma
dedicándose al ocio, la cultura, las artes, etc. Así, Nietzsche desprecia el trabajo, pero redime la vida del aristócrata dedicado al ocio y la cultura. La cultura redime y eleva la existencia, y eso tiene una dignidad en sí mismo, pero es una dignidad aristocrática, que es una posición en particular, una manera particular de vivir la vida. No todas las críticas a la dignidad son tan fuertes como la que Nietzsche hace, pero este sentido de jerarquía, ¿ya? Que es decir, que la dignidad se expresa en jerarquías, ¿ya? En órdenes sociales, no es para nada extraña y no es para nada antigua, ¿ya? Como se aprecia en Nietzsche y Roma antigua, en la que hayamos visto que la dignidad se ocupaba para denotar una posición social elevada en una sociedad, más que un estatus igualitario, eh, esto también existe en el siglo XIX, como se aprecia en Tocqueville o en el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, ¿ya? Vayamos a Tocqueville primero, ¿ya? Para Tocqueville, la dignidad consistía en ocupar siempre el puesto que a uno le correspondía, y se oponía y se opone la dignidad a la arrogancia. En su estudio de la democracia americana, Tocqueville va a encontrar que las posiciones sociales en una democracia son indeterminadas. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, se puede ascender, se puede caer en la escala social, y por tanto, como no existía esta idea de ocupar el puesto que a uno le correspondía en el orden social, existía mucha arrogancia en la democracia estadounidense. Tocqueville, por tanto, va a decir que las democracias van a estar siempre reñidas con la dignidad. Y lo que aquí se tiene es un entendimiento de la dignidad asociado fuertemente a la jerarquía, a ocupar siempre el puesto que a uno le corresponde. Y el León XIII, el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, dignidad, como podía pasar en Santo Tomás de Aquino, que era la bondad a causa de sí mismo, al ocupar el lugar que le correspondía a la cosa dentro del orden divino, dignidad también va a corresponder a un rol dentro de un ordenamiento social jerárquico. Entonces, el trabajo, el trabajador va a tener su dignidad, el monarca va a tener su dignidad, ¿ya? Y esto también va a llevar a León XIII a oponerse fuertemente a las teorías del contrato social y el poder popular, porque él concebía que estas teorías lo que hacían era desnaturalizar el orden jerárquico social que tenía su dignidad en la medida que encontraba su razón de ser en Dios, ¿no? Por ejemplo, las monarquías. Entonces, León XIII va a ser un fuerte crítico de estas teorías. Y aquí tenemos un pensamiento que no es para nada extraño de la Iglesia. De hecho, la Iglesia se opuso a las teorías democráticas durante buena parte del siglo XIX e inicios del siglo XX. Lo que sucede es que cambió de parecer a lo largo del siglo XX con sus concilios y todo, y actualmente la Iglesia Católica tiene una defensa secular de la dignidad. O sea, no secular porque es católica, tiene una defensa igualitaria de la dignidad, que puede verse, por ejemplo, en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, o en las encíclicas del Papa Benedicto XVI, que yo ahora no recuerdo el nombre, pero él funda la dignidad igual para todas las personas, en tanto somos imágenes de Dios, ¿no? Entonces, en algún momento la Iglesia Católica dio este giro desde entender la dignidad como una jerarquía, como formas de jerarquía, a entenderla de una manera igualitaria. En algún momento dio ese giro. No obstante, cuando nosotros la examinamos más de cerca, vemos que todavía tienen ciertas estructuras naturalizadas, como podría ser una concepción del matrimonio heterosexual, por decirlo así, la familia bígama, que esas instituciones tendrían su propia dignidad basada en fundamentos naturales, ¿no? Es decir, todavía existe una concepción de dignidad un poco diferente a la que podríamos derivar desde ideales kantianos o más liberales, ¿no? Por último, queríamos tratar el tema de la dignidad y el respeto, ¿no? Feinberg, que es el primero, o sea, el tercero que citamos hoy, para Feinberg, la dignidad humana puede ser simplemente el respeto a los derechos de las personas, ¿no? Por tanto, no se trataría de fundar los derechos en la dignidad. Es decir, los derechos de las personas, los derechos humanos, no encontrarían su razón de ser en la dignidad de las personas y el respeto que les debemos, sino que el respeto a los derechos es en sí mismo la dignidad. Es decir, la dignidad no es la base de los derechos. La dignidad es simplemente respetar los derechos que las personas ya tienen. Entonces, desde esta visión, la dignidad presupone
que las personas tienen ciertos derechos ya reconocidos, pero no puede ser la base de esos derechos. Rosen tampoco pretende fundamentar los derechos de las personas en alguna concepción de la dignidad, ¿no? Como podría ser lo que se ha hecho con la tradición católica y el liberalismo que viene desde Kant, ¿no? Que esas dos vertientes que hemos visto tienen un rol muy importante, sobre todo el humanismo cristiano de Jacques Maritain, en la creación de los derechos humanos, en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Bien? Rosen, en cambio, no quiere fundamentar los derechos de las personas en alguna concepción de dignidad. Él postula que el respeto a la dignidad es un derecho universal en sí mismo. Tanto, no es que la dignidad sea simplemente respetar los derechos de las personas, no, es que la dignidad es un derecho en sí mismo, y las personas tienen un derecho a ser tratados de forma adecuada. ¿Eh? Es decir, uno tiene que ser tratado de manera digna, y cuando uno es tratado de esta forma adecuada, se respeta su dignidad. Entonces, estos son 4 conceptos que hemos visto de la dignidad, ¿no? Vimos dignidad como un estatus, vimos dignidad como un valor, vimos dignidad desde, bueno, dignidad como un valor lo vamos a entender tanto desde el cristianismo, un valor interno, como desde la ética de Kant, ¿no? Que es una tradición liberal humanista. Vimos también una idea de la dignidad como cualidad de la conducta, es decir, uno actúa de forma digna, pero ojo que si uno actúa de forma digna, presuponemos también que uno tiene que ser tratado de forma digna. Entonces, de esa concepción se deriva una cuarta, que es la dignidad como respeto, ser tratado de manera digna. Cuando somos tratados de forma digna, se respeta nuestra dignidad. Estas 4 formas de entender la dignidad, a mi modo de ver, están presentes en nuestro sentido común y en el lenguaje que hemos tenido desde el estallido social. Sin embargo, algunas tienen implicaciones que nos llevan a adquirir compromisos más amplios, nos llevan a calzarnos con otras posturas, no siempre se llevan bien entre ellas, a veces entran en tensión, y por estas razones es que necesitamos precisar un poco más, profundizando cada una de ellas, que es lo que quiero hacer en esta serie de videos. Así que eso es lo que vimos hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en próximas sesiones.